individuales laborales o colectivas, digamos, no todas situaciones o circunstancias que digamos, van a generar cambios sociales, evidentemente, y que de alguna manera van a influir en todo lo que tenga que ver, sobre todo en estos temas que nos toca conversar hoy, que es en el derecho del trabajo. Obviamente que a partir de las noticias que surgen, ¿no?, en materia del desarrollo y el traslado y cómo se fue propagando la pandemia, esto obligó, ¿no?, a los gobiernos, de cierta manera, a tomar decisiones en función de preservar la salud como primer bien protegido. Obviamente aquí nos han creado falsas dicotomías, esto lo escuché también que lo comentó el amigo David Duarte el otro día, entre qué es más importante, la salud o la economía. Yo creo que esta dicotomía es falsa. No tengo lugar a dudas que la salud es lo más importante que se debe preservar en una sociedad. Sin salud y sin vida no hay posibilidad de ejercer los demás derechos. Hoy justamente estaba interactuando con algunos amigos en Twitter y se estaba imponiendo una tendencia que decía sin vida no hay trabajo, ¿no? O sea, esto rompe esa falsa discusión que nos hacen tener en relación a que si la economía, la economía no funciona, ¿qué va a pasar con la gente? ¿No? Por allí he escuchado también algunas personalidades, ¿no?, decir que la economía al final se puede recuperar, ¿no? Se puede levantar. ¿Cuántas veces no hemos vivido crisis económicas, ¿no? Y al final, ¿no?, el Estado con sus políticas, la propia actividad privada, los mismos trabajadores, en algunos casos concediendo algunos de sus derechos, bueno, al final con acuerdos sociales la economía se recupera y se reactiva. Pero una vida que se pierde, ¿no?, lamentablemente no se recupera más. Por eso decía que esta falsa dicotomía en la que nos han puesto a discutir, sobre la que nos han puesto a discutir, creo yo que no es real. Para mí, creo yo que muchos compartirán esta idea. La salud es primordial, ¿no? Y de hecho hemos visto también los casos de los países en donde han privilegiado la situación económica, no han hecho cuarentena, no han hecho aislamiento social, ¿no? De todas maneras la economía está cayendo, ¿no? Vemos el caso de Estados Unidos, 40 millones de desocupados, más de 100.000 muertos, la economía derrumbándose. Lo vemos en Brasil también, ¿no? Ya llevan más de 300.000 infectados, más de 30.000 muertos, ¿no?, por privilegiar la economía, digamos, y la economía se está derrumbando también. O sea que, como les digo, esta es una discusión falsa, por lo menos en mi particular opinión, y creo yo que con buen criterio muchos gobiernos, incluido el guatemalteco, aunque podamos o no tener alguna afinidad, ¿no?, desde el primer momento empezó su política o ha tomado sus decisiones de decretar cuarentena o aislamiento social, digamos, con la intención principal de preservar la vida. Obviamente después veremos si han tenido, cuáles han sido o no los efectos de la cuarentena, si han sido, si han tenido el éxito esperado, pero si el tema de ir liberando las situaciones va o no a provocar que la enfermedad o la pandemia se expanda con mayor intensidad, bueno, eso obviamente, pero allí los gobernantes tendrán que tomar sus decisiones, como le decía recién, en función de la preservación de la salud. Y obviamente ante el decretar esta situación de tener que decretar la cuarentena, el aislamiento de la sociedad, bueno, esto obligó a empresas, incluso a las mismas instituciones públicas de alguna manera, ¿no?, a recurrir al teletrabajo como una forma de seguir desarrollando ciertas actividades, ¿no? Esto en algunos lugares ya obviamente había regulaciones específicas, ya esto es parte de las relaciones laborales habituales, pero en algunos casos, incluso aquí en Guatemala, uno lo veía más como una concesión o como
algún derecho que el empleador le otorgaba como cierta, como si fuera una cierta liberalidad, digamos, ¿no? Dicen, bueno, los viernes no vengan, por ejemplo, o los lunes empiezan más tarde, digamos, ¿no? O empiezan desde la casa y después del mediodía llegan a la oficina. Digamos, ¿no? Esto es que se veía como una situación así de concesión o de liberalidad con la que actúa el empleador, hoy ya se ha transformado casi en una necesidad. Digamos, ¿no? Y esto es lo que obliga de alguna manera a los estados, en el caso nuestro, al Congreso de la República, a tomar cartas en el asunto para ir empezando a regular situaciones que hoy no están reguladas. Como le digo aquí en la presentación, digamos, ¿no? Muchos tuvieron que mudarse al home office, al teletrabajo, al trabajo a distancia, como lo llaman en algunos lugares, ¿no? Por necesidad, porque obviamente la situación de la falta de movilidad, la falta de transporte público, el cierre de determinadas instituciones del Estado, los tribunales, por ejemplo, para nosotros los abogados, registros y todo tipo de cosas, ministerios, ¿no? Obviamente han provocado que, o han generado la circunstancia de que uno tal vez tenga que ser más productivo desde su hogar, ¿no? En función de los equipos con los que cuente, porque el salir a la calle, además de estar limitado, digamos, ¿no? Es peligroso para la persona. Como les digo aquí en la presentación, ¿no? La pandemia trajo cuestiones inéditas, ¿no? Empezado a decidirse por parte de las autoridades públicas la circunstancia de tener que aislarse, ¿no? De estar restringida la locomoción de los ciudadanos, ¿no? De que ciertas actividades se dejen de realizar, obviamente, ¿no? Provocó que las compañías, las empresas, incluso algunas oficinas públicas también tengo conocimiento de que lo han hecho, ¿no? Adquirir computadoras, notebooks, cámaras, todo lo que de alguna manera iba a ser utilizado para, como es, poder desarrollar actividades laborales desde el hogar o desde lugares diferentes al centro de trabajo. Obviamente, esto en el mejor de los casos, ¿no? También sabemos, y esto seguramente a más de algunos nos ha tocado verlo o vivirlo, cada uno tuvo que hacer uso de su propio equipo, ¿no? Y ponerlo a disposición en el caso de nuestro empleador o de socios o lo que sea, para poder mantener la comunicación, para poder de alguna manera seguir siendo activos y productivos desde los lugares en los que nos encontremos. Entonces, obviamente que esto generó algún tipo de crisis, ¿no? Y principalmente porque no estamos acostumbrados a trabajar desde nuestro hogar. No estamos acostumbrados tampoco en muchas oportunidades a poner nuestro equipo a disposición del empleador. No estamos acostumbrados a que el lugar de trabajo sea el lugar donde convivimos con la familia, ¿no? No estamos acostumbrados a que el lugar de trabajo sea el lugar donde almorzamos, descansamos. Esto obviamente ha generado grandes situaciones. Y esto obviamente ha condicionado, como le decía hace un rato, no solo las relaciones laborales, también las relaciones familiares. Bueno, en muchos casos, gente que ha tenido por obligación que quedarse en sus casas, porque por ejemplo sus hijos no pueden acudir al colegio, porque los colegios están cerrados, digamos. Entonces se ha tenido que de alguna manera echar mano a las normas que hacen referencia al cuidado de las personas, a las obligaciones familiares que se tienen. Nosotros en Guatemala tenemos ratificado el convenio 156 de la OIT, que se refiere a trabajadores con obligaciones familiares. Esa es una buena norma que también nos sirve para atender esta situación. Y obviamente
¿no? El hecho o la circunstancia de no estar yendo al trabajo, no tener otras obligaciones, o incluso también, ¿no? Desde el punto de vista de tener que decirle a los colaboradores, quienes tenemos la fortuna de tener colaboradores en nuestra casa, que también se quedaran en sus casas porque era más seguro para todos, ¿no? No venir, digamos, eso también ha generado, digamos, un cambio en las relaciones familiares, como les decía recién, ¿no? A más de uno nos habrá tocado lavar platos, hacer camas, o lo que sea que a lo que por ahí no estábamos acostumbrados y a lo que no hemos tenido que acostumbrar. Como ven, esto nos trasciende, digamos, ¿no? Todo esto que ha ocurrido en estos días trasciende a las relaciones de trabajo, pero que obviamente también impactan en el momento de que tenemos que prestar nuestros servicios a nuestro empleador, a nuestros socios, a nuestros jefes. Porque esto de tener que migrar a desarrollar nuestras actividades desde nuestro hogar, también, como decía, ha provocado crisis, incluso estrés entre muchos trabajadores por la falta de costumbre a esa situación, a esa circunstancia, ¿no? Al tener que estar conectado, al tener que depender de si funciona el internet, si tenemos luz eléctrica, ¿no? Encima nosotros ahora en este momento estamos en una época de lluvias muy fuertes, en cualquier momento cae el aguacero y podemos perder la energía eléctrica en la casa. Bueno, todas esas circunstancias, de alguna manera, a las que no estamos acostumbrados al momento de desarrollar nuestro trabajo todos los días, ¿no? Hoy se nos presentan y son limitantes o condicionantes para que seamos lo más productivos posible. Pero como les decía recién, y alguna gente se molesta cuando hablamos de la nueva realidad o lo que va a venir a partir de que se termine el confinamiento o la situación o la circunstancia de estar aislado o en cuarentena, digamos, ¿no? Se molestan, pero esto va a ser una nueva realidad, indudablemente. ¿En qué lugar a usted ahora lo van a dejar entrar sin mascarilla? Esto obviamente va a representar una nueva realidad para nosotros. ¿En qué lugar ahora que usted quiere ingresar no le van a medir su temperatura corporal? De momento va a ser una nueva realidad. Y efectivamente a todo esto nos tendremos que acostumbrar. Entonces, como decía, esto no va a ser incluso lo de la propia actividad de estar prestando nuestros servicios en nuestro domicilio, no va a ser pasajero. Seguramente esto se va a extender y como les puse aquí en estos ejemplos en la presentación, ¿no? Ya hay empresas que piensan en esto, en el teletrabajo, ¿no? A largo plazo. Vean lo que Twitter, ¿no? Invitó a sus empleados que trabajen desde su hogar para siempre, ¿no? Entre las publicaciones que han hecho. Facebook seguirá con esta modalidad hasta fin de año. Google y Microsoft también son una de las tantas empresas que dicen que su sistema que van a desarrollar su sistema pensando en cuarentena prolongada, ¿no? Como ven allí, empresas consultoras de empleo como Randstad, Adecco, Manpower, se unieron para diseñar una serie de recomendaciones para el trabajo remoto, digamos, ¿no? Esto ya no va a ser el futuro, ya es el presente, ¿no? Que nos va a obligar a cambiar no solo conductas personales, sino atendiendo a esto y sabiendo que va a haber que establecer regulación específica en relación al teletrabajo, al desarrollo de las relaciones laborales en el hogar o en un centro diferente a lo que es el centro de trabajo, ¿no? El Congreso obviamente tendrá que tomar cartas en el asunto y de alguna manera buscar la forma de resolver estas circunstancias o estas situaciones que se presentan. Aquí le pongo yo una diapositiva en la que he tratado de alguna manera de recopilar cuáles son los aspectos que la mayoría de los estados que ya tienen regulación o los que la tendrán en el futuro deberían ubicar o comprender dentro de todo lo que tiene que ver con la regulación específica en materia de teletrabajo. Lo primero, obviamente, que tiene que ver con la igualdad en la remuneración.
remuneración, la capacitación, la formación, acceso a oportunidades entre quienes realizan trabajo remoto y presencial. No puede haber discriminación entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. Esto es esencial. Y obviamente las normas internacionales y las propias normas nacionales, ¿no? La propia Constitución y el Código de Trabajo apuntan en muchos casos a la no discriminación, a la situación de que el empleador no puede discriminar o hacer un trato desigual en relación a la función que desarrollan los trabajadores, ¿no? O sea, obviamente el tema de la igualdad, ¿no? En todos los aspectos que se refiere al desarrollo de un contrato de trabajo, una relación laboral, ¿no? Debe ser un eje transversal que debe atravesar todo ese tipo de contratación. Vemos allí también, y ahí que se lo pongo como el número 2, el derecho a esta modalidad durante los 12 primeros meses posteriores al nacimiento o adopción de un hijo, aunque el empleado no haya gestado. Esto, como parte de acciones que tienen algunos estados. El trabajador puede ser que haya estado trabajando de modo presencial, pero al momento de aumentar su familia, tener un hijo, ¿no? La posibilidad de que él pueda acceder al teletrabajo durante los primeros 12 meses de vida del nuevo integrante de la familia, ¿no? Es algo muy novedoso, muy importante, porque además esto apunta justamente a una legislación que apunte, ¿no?, a fortalecer los vínculos familiares, que son muchas de las cuestiones que las actuales legislaciones tienen mucho en mira, ¿no? Fortalecer las relaciones laborales. Incluso muchas ¿cómo es? De lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, también está apuntando muy fuertemente al tema de la vida familiar del empleado, su tiempo libre, cómo lo aprovecha, justamente porque bajo esas condiciones el trabajador, si tiene esas buenas condiciones, el trabajador va a ser más productivo. Entonces eso también, la posibilidad de que el empleador conceda esos beneficios, de alguna manera se van a traducir en una mayor productividad por parte del trabajador. También vemos allí el acuerdo voluntario en el caso de que el home office o el trabajo en casa no haya sido preestablecido al inicio de la relación laboral, ¿no? Obviamente, muchos de los contratos de trabajo, incluso eso lo veremos también ahora en este tiempo, ya cuando empecemos a regularizar algunas de las actividades, muchos contratos de trabajo seguramente van a ser modificados, ¿no? Tendremos que incorporarle cláusulas en las cuales el teletrabajo también sea una forma de desarrollar las actividades comprometidas entre empleador y trabajador, ¿no? Obviamente que como todos, todos los aspectos que tengan que ver con modificaciones de las relaciones laborales no sean de alguna manera consensuadas o por lo menos negociadas entre las partes, ¿no? Ustedes saben que por ahí provoca reacciones, además de que en algunos casos pueden hasta decretarse nulidades de cuestiones que sean impuestas dentro de una relación laboral. No, por eso esto de alguna manera destacar los acuerdos voluntarios entre las partes de un contrato de trabajo, digamos, es importante y es esencial. Otra de los aspectos que algunas regulaciones ya tienen y regulaciones futuras deberán tener es que una vez pactado no se podrá exigir un cambio a las instalaciones físicas salvo acuerdo de las partes o falta de productividad. ¿No? Esto no es que una semana usted va a trabajar en su casa y la otra semana va a tener que venir a la oficina. O sea, aquí, digamos, estos acuerdos a los que se arriben de alguna manera tienen que ser duraderos, perdurables, ¿no? Alguna legislación por allí propuesta y también alguna legislación ya establecida habla del tema de la reversión del teletrabajo, ¿no? Y obviamente esto también tiene que generar condiciones de negociación, ¿no? La reversión en algunos casos, incluso ahora les voy a hablar de los proyectos
están en el Congreso, ¿no? El trabajador puede pedir la reversión o incluso el empleador también de alguna manera puede establecerla o puede de alguna manera ordenarla o realizarla, ¿no? Siempre bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero esto tiene que estar presente, digamos, la posibilidad de revertir, de la reversión del haber pactado el teletrabajo, porque, digamos, puede que se den las condiciones para que esto realmente suceda. Y vemos allí otra de las condiciones, es que el teletrabajador tiene derecho a un descanso y un adecuado equilibrio con la carga laboral, ¿no? Obviamente aquí tenemos que ver el tema de cómo se establece, en qué momento se le darán las instrucciones, desarrolle sus actividades, ¿no? A distancia o desde su hogar, ¿no? Todo esto, obviamente, pero en función, porque esto no puede significar que ahora, que desde la casa uno, porque está en su casa, tenga que estar conectado todo el día, digamos, ¿no? Esto, obviamente, no es lo que las buenas prácticas motivarían. Y esto, obviamente, está relacionado con el otro punto que está allí, que es el derecho a la desconexión, ¿no? Gozar de día y hora de descanso con descanso de carácter recreativo, ¿no? Pues decía, ¿no? El hecho de que uno esté en su casa no significa que está a disposición del empleador todo el tiempo, ¿no? O que esté en algún lugar específico, ¿no? Aunque no sea su domicilio, ¿no? Esto no significa que está a disposición las 24 horas del empleado, ¿no? Por eso esto del derecho a la desconexión, sobre lo que ya se ha escrito bastante y hay buena literatura en relación a esto, es un tema que obviamente debe estar presente al momento de realizar, ¿no? Todas las modificaciones que en el futuro se tengan que hacer de los contratos de trabajo, ¿no? Que establezcan el teletrabajo como una modalidad para desarrollar la relación laboral, y obviamente el derecho a la desconexión no es una circunstancia menor y debe obligatoriamente estar allí presente o regulada por lo menos. Otra cuestión que tiene que ver también con las regulaciones que, que se van a establecer, por lo menos aquí en Guatemala estamos ante la posibilidad de que se conozcan en el Congreso algunos proyectos de ley, y en algunos casos ya lo han regulado de forma específica, es que los sistemas de control que cuidan la información y bienes de la empresa y de los empleados deben resguardar la intimidad de las personas, ¿no? La intimidad de, por ejemplo, en el caso de que estemos usando equipo propio, ¿no? La intimidad y de la información personal que esté en ese equipo. Y en el caso de que sea proveído por el empleador, también, de todas maneras, ¿no? Ustedes saben que el uso de cámaras, el uso de micrófonos, todo tipo de cosas, muchas veces puede invadir la privacidad, no solo del trabajador, sino también de la familia. Entonces, obviamente todos estos sistemas de control deben estar bajo estrictas medidas y resguardo de seguridad para justamente no invadir la persona, ni la familia, ni la intimidad del hogar o la vivienda del teletrabajador. También, como ven allí, en el número 8, los criterios de medición, evaluación y control se han establecido de manera voluntaria entre ambas partes, ¿no? Digamos, esto obviamente, como les decía recién, vamos a estar obligados a renegociar nuestros contratos de trabajo en función de estas nuevas realidades que se nos van a presentar a partir de ahora. Y obviamente que quienes de alguna manera antes por su presencia tenían o se medía algún tipo de productividad, ahora habrá que buscar los mecanismos para medir la productividad del trabajador estando en su casa, ¿no? Y esto obviamente obligará no solo al uso de los medios tecnológicos y de comunicación novedosos con los cuales contamos, sino además a través, como les decía, de la negociación y el intercambio que haya entre el trabajador y el empleador para ver de qué manera se utilizan, ¿no? O se construyen esos métodos de medición, de evaluación y de control de la asistencia, de la presencia y de la productividad que va a tener un trabajador, ¿no?
Y otras cosas, además, y esto por eso les mencionaba hace un rato lo de, lo de la responsabilidad social, ¿no? Porque el trabajador, dice allí en la presentación, debe contar con un ambiente sano, seguro, elementos de protección personal y asistencia médica, digamos, ¿no? O sea, todo lo que un trabajador presencial cuenta al momento de desarrollar sus actividades laborales, lo debe contar también el teletrabajador cuando está desde su casa habitación o de su vivienda, ¿no? También incluso en algunas propuestas de ley se habla o se hace referencia, por ejemplo, y esto obviamente será materia de regulación posterior, pero además puede ser parte de las negociaciones que se hagan en la propia contratación individual o colectiva de trabajo. Y por último, ¿no? Vemos allí el número 10, todos los medios físicos e informáticos deben ser provistos por el empleador, y si el empleado usa los propios debe haber una especie, una compensación, ¿no? Está la doble posibilidad, las regulaciones conocidas así lo establecen, y las propuestas que se han presentado en algunos lugares también así lo establecen, ¿no? Que lo ideal sería que el empleador provea al trabajador, ¿no? Si necesita computadoras, si necesita micrófonos, si necesita cámara, ¿no? Incluso la conexión a internet o incluso también la conexión a la energía eléctrica, ¿no? Que esto lo pueda de alguna manera proveer el empleador, ¿no? Pero en el caso de que esto no aconteciera, ¿no? Si es el trabajador el que provee su equipo, no tiene su propia conexión a internet, su propia cámara, sus propios micrófonos y todo lo demás, ¿no? Que haya o que exista una compensación por el uso de esto para justamente desarrollar las actividades las actividades pactadas, ¿no? Mediante el contrato de trabajo. Como les decía hace un rato, ¿no? Antes de que explotara o que de alguna manera nos invadiera la pandemia, el teletrabajo era considerado como un beneficio, esto que decía, ¿no? En cuántos lugares de trabajo dice, bueno, los viernes no vienen, o trabajan desde casa, o los lunes ingresan después del mediodía, arrancan desde su casa y después vienen a cumplir el horario después del mediodía como es en el centro de trabajo, digamos, ¿no? Pero ahora esto ya no pasó a ser una opción, ¿no? Una liberalidad, como les decía hace unos momentos, o un otorgamiento así que el empleador hacía de alguna manera voluntariamente, ¿no? Ahora ya es una opción, ¿no? Una forma en la que las relaciones laborales van a desarrollarse o de alguna manera ejecutarse, ¿no? Para el buen cumplimiento de las obligaciones tanto del empleado como del trabajador. Pero esto obviamente, como decía, ¿no? Los cambios que se produzcan a partir de que esto se transforma en una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, ¿no? Va a provocar o a generar que los derechos y las obligaciones que surgen de las relaciones laborales y los nuevos derechos y obligaciones que van a surgir a partir de las relaciones laborales en las que se incluya el teletrabajo, obviamente deben tener cierto respaldo, no solo desde lo contractual, sino también desde lo legislativo, desde los principios que aplican al derecho del trabajo y sobre todo de lo que tiene que ver con la regulación específica, ¿no? De derecho del trabajo, pero también muy importante lo que a partir de ahora se produzca en materia de seguridad social, ¿no? Conversamos con algunos colegas que qué diferente hubiese sido la atención de la pandemia, ¿no? Si tuviéramos una seguridad social, ¿no? Mucho más fortalecida, con muchos más elementos para poder atender esta circunstancia, ¿no? Con la posibilidad de tener seguro de desempleo, con la posibilidad de tener atención específica para trabajadores, como nos ocurre ahora, que
que son de grupo de riesgo, ¿no? De la posibilidad de concederle beneficios que ahora desde el Estado se han tomado algunas decisiones, pero que han sido lamentablemente muy lentas en su ejecución, digamos, ¿no? Y esto en algunos casos ha obligado a que la gente tenga que salir a la calle, ¿no? A buscar sustento o a buscar la forma de resolver sus problemas económicos, porque lamentablemente del Estado las acciones han sido tardías o las que han sido a tiempo, digamos, lamentablemente no han llegado a satisfacer las necesidades que la población está teniendo en relación a esto, ¿no? O sea que tanto lo que vendrá para el futuro o ya en el presente tendríamos que decir en relación a regulación de relaciones laborales y lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, creo yo que son circunstancias que nos obligarán, ¿no? A ponerle atención, a mayúscula atención, para justamente atender las circunstancias que dejará como consecuencia la pandemia por su paso por el país y por su estancia, porque esto obviamente, hasta que no tengamos vacuna o algún medicamento o algún tratamiento específico que se sepa que es exitoso, digamos, vamos a estar en constante peligro de contagios. Por eso les decía, ¿no? Esta realidad que se empieza a desarrollar, sobre todo aquí en nuestro país, obviamente nos obligará a modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones laborales, pero sobre todo nos obligará a tomar principal o a prestarle principal atención, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la seguridad social y su desarrollo en nuestro país. Como decía, ¿no? Y esto obviamente se traduce en lo que aquí les pongo en esta diapositiva, ¿no? Habrá que hacer capacitaciones no solo a los colaboradores, a los empleados, a los trabajadores, sino también a los jefes, supervisores, ¿no? Porque esto obviamente va a marcar una nueva forma de ejecutar las relaciones laborales, como les decía recién. Ya el vínculo jurídico que se da a partir de la relación de trabajo, ya esto del control inmediato que tiene el empleador sobre el trabajador como uno de los elementos casi esenciales se va a perder, pero esto no significa que vamos a dejar de ser trabajadores o que van a dejar de existir los contratos de trabajo. Y obviamente reforzaremos otros aspectos de la relación laboral para que justamente esta se consolide, ¿no? Pero obviamente esto exigirá capacitación constante, ¿no? De los empleadores y de los trabajadores, ¿no? El tema también de cómo acceder a la tecnología, de cómo acceder a los medios de comunicación mediante la tecnología, ¿no? La tecnología de la información, la tecnología de la comunicación, digamos, ¿no? Esto requerirá formación constante para los trabajadores y también para los empleadores, ¿no? Porque ahora la interrelación se va a dar de manera remota, ¿no? De forma virtual, como se menciona coloquialmente, ¿no? Y esto obviamente exigirá compromisos y obligaciones de ambas partes. Y como decía también hace un rato, ¿no? La necesidad de que todos existan, no solo los protocolos que tengan que ver con la salud y la seguridad ocupacional, sino todo lo que tenga que ver con la preservación de la información que el trabajador tenga en su equipo personal o en el que le provee a la empresa en su domicilio, ¿no? Y sobre todo por la preservación, como les decía hace un rato, de la intimidad personal del trabajador, que esos protocolos tengan esas circunstancias o que los métodos de control no sean invasivos, ¿no? De la intimidad y de la intimidad personal del trabajador, incluso la de su familia o la de su propia vivienda, ¿no? Y esto obviamente todo lo que tenga que ver con datos, con privacidad,
¿no? Con la dignidad de la persona en cuanto a su privacidad. Todo esto obviamente tendrá que empezar a regularse en cada uno de los centros de trabajo. También, como les decía hace un rato, hay legislaciones ya que tienen regulado, ¿no?, la figura del trabajo a distancia móvil, donde no necesariamente tiene que ser en el domicilio del trabajador. Esta es una de las variantes, ¿no?, del trabajo, ¿no?, que el teletrabajador se encuentre en su domicilio, pero puede ser que, y esto también nuestra realidad a veces nos lo muestra, ¿no? Quienes van al café internet, ya no sé si hay muchos por ahora en estas épocas, digamos, ¿no? Pero en alguna época sí proliferaron muchísimo los cafés internet y allí iba la gente a mantener reuniones, ¿no?, a tener sesiones de trabajo, algunos a dar conferencias, a dar clases también, ¿no? Entonces, esto obviamente es un trabajo a distancia, no necesaria ni obligatoriamente en la vivienda del trabajador, pero es parte de las regulaciones que en algunos países han establecido, ¿no? El trabajo a distancia móvil, ¿no?, sea cuando el empleado realiza sus funciones de manera itinerante, ¿no?, siempre que pueda estar conectado, y sabemos que los teléfonos, por ejemplo, con los que contamos, con una tecnología súper inteligentes, ¿no?, podemos estar en el auto, ¿no?, y contestando correos o manteniendo alguna reunión, ¿no?, y aunque nos estemos trasladando, de alguna manera estamos cumpliendo tareas, estamos cumpliendo funciones, y de alguna manera estamos en función de trabajo, de las obligaciones que hayamos asumido, ¿no?, con el empleado. Eh, Como les decía, entre las obligaciones que van a surgir, sobre todo para los empleadores, será la de proveer y mantener los equipos, asumir el costo de consumo de energía en algunos casos, o las suscripciones y el pago del consumo de Internet, ¿no? Esto, digamos, la intención de muchas de las legislaciones que me ha tocado revisar o consultar, ¿no?, es esa, que el empleador asuma la carga, la responsabilidad. Que puede o no producirse, pero en el caso de que se produzca, sabemos que al final va a ser un costo extra que el empleador va a tener en función de, obviamente, o si opta por esta modalidad de desarrollo, de ejecución del contrato de trabajo. Aunque le decía que, y creo que a muchos nos ha tocado en estos días vivirlo, digamos, ¿no?, la forma intempestiva con la que se produjo, ¿no? Un día, no recuerdo si creo que fue un viernes, que nos dijeron a partir, existe restricción para la libertad de locomoción, se van a suspender las clases, se suspenden las actividades no esenciales, se cierran los centros comerciales. Obviamente así fue intempestivo y muchos, la reacción fue, bueno, quédese en su casa y desde allí trabaje, digamos, ¿no? Y con lo que usted tenga, con lo que usted pueda atender mis requerimientos, con eso nos vamos a manejar. Entonces, por ahí se pueden producir algunas injusticias porque el hecho de que el trabajador esté en su casa, es cierto, va a tener algunos ahorros. Por ejemplo, no gasta gasolina, no gasta en transporte público, si tiene jornada extendida, no le toca almorzar afuera y todo tipo de cosas, bueno, pero eso que se ahorra por allí, lo va a gastar en consumo de energía, como es tal vez modificar su equipo para que sea más productivo, para que tenga más velocidad, ¿no? Entonces no, se van a compensar tal vez, o tal vez sean mayores los gastos que uno tenga estando en su casa. Entonces, por eso, obviamente, mucha de la legislación, ¿no?, apunta a que sea el empleador el que asuma los costos sobre los equipos, nuevo equipo que le provea, de los equipos que pague el consumo de la energía eléctrica o el consumo del Internet en el lugar donde el trabajador preste sus servicios.
Obviamente esto va a ser materia de negociación, ¿no? Como decía, cuando la cuarentena empiece a ceder, ¿no? Ya incluso ustedes saben, ya han sido publicados unos protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿no? Donde han establecido ciertas etapas para una desescalada, como denominaron en el Ministerio de la cuarentena o del aislamiento, ¿no? Obviamente allí empezaremos a ver cómo de alguna manera retomamos las actividades y allí será el tiempo en que se darán todo este tipo de negociaciones y de cambios, ¿no?, necesarios en algunos casos de todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales. Una cuestión que obviamente, incluso en la actualidad, ¿no?, a quienes se los proveen, creo yo que valía la pena ponerlo, por lo menos prestarle algo de atención, es que estos servicios, desde el Internet, la telefonía celular, los medios electrónicos, no forman parte del salario. En todo caso, serían parte de las herramientas de trabajo que el empleador le provee al trabajador para que éste desarrolle bien su actividad, ¿no?, sea productivo y efectivo en el compromiso que asumieron al celebrar el contrato de trabajo, ¿no? Incluso hasta me atrevería yo a afirmar que tampoco sería una ventaja económica, ¿no?, tal cual la conocemos en la regulación nuestra guatemalteca, ¿no?, porque obviamente serían para efectuar las tareas que el trabajador se ha comprometido al momento de celebrar el contrato de trabajo. Entonces, obviamente esto no podemos ni considerar trabajo, ni salario, perdón, ni ventaja económica, porque obviamente son rubros que podrían traducirse, ¿no?, o reconocerse como herramientas de trabajo que el empleador provee, ¿no?, para la efectiva y eficaz ejecución de las obligaciones contractuales asumidas por el trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo, ¿no? Sin embargo, esto obviamente nos va a generar un montón de inconvenientes, esto que les decía yo hace un rato, ¿no? Hoy, y sobre todo en esta época en Guatemala, que estamos en la época de lluvias constantes, ¿no?, tenemos que estar atentos a que tengamos energía disponible, que el internet y el wifi no pierdan intensidad, digamos, ¿no? Y esto obviamente va a generar inconvenientes, porque si el trabajador puede informarle a su empleador: mire, en este momento se cortó la energía eléctrica, y el empleador necesitaba una información que estaba en la computadora de ese trabajador, digamos, obviamente esto, como decía, ¿no?, la nueva realidad nos va a obligar a ser ingeniosos de qué forma vamos a resolver los problemas que se presenten y de qué manera vamos a ser más efectivos, ¿no?, al momento de usar estas figuras, estas nuevas figuras, ¿no?, en el derecho del trabajo. Pero obviamente estos van a ser problemas que habrá que de alguna manera resolver, ¿no? El acceso a Internet, si la banda ancha es suficiente o insuficiente, la buena conexión de energía eléctrica que haya, no sé, en la colonia, en el municipio, ¿no? Todo lo que tenga que ver justamente con la posibilidad de acceder o, digamos, de desarrollar las actividades de la forma más eficiente posible. Pero allí también, como les decía hace un rato, dependerá, ¿no?, de la forma en que se organice el trabajo por parte del empleador y la forma en la que el trabajador lo ejecute para que los conflictos no sean este, o no motiven, ¿no?, o no se motiven o no se produzcan los conflictos, sino que al contrario, digamos, estos sean la menor cantidad posible. Como les decía hace un rato, en el Congreso de Guatemala, por lo menos de la investigación que yo pude realizar, eh, tenemos o tengo conocimiento que existen dos iniciativas de ley que pretenden regular el teletrabajo. Y ambas son de reciente presentación, ¿no? Obviamente han sido presentadas en estos meses pasados. Una creo que desde el mes de mayo, o no, de abril tal vez, y la otra es del mes de mayo.
¿no? Obviamente atendiendo o buscando atender, ¿no?, la coyuntura que se ha presentado a partir, ¿no?, del aislamiento impuesto por la decisión presidencial, ¿no?, el toque de queda que se ha establecido, la restricción a la locomoción, ¿no?, esto que estamos de 5 a 5, bueno, ahora de 5 a 6 de la tarde, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, en un momento estábamos de 4 a 4, tuvimos los fines de semana en los que prácticamente tuvimos 48 horas de confinamiento, sin posibilidad de movilización. Digamos, ¿no? Obviamente, los diputados que tuvieron la iniciativa de presentar estos proyectos de ley lo hicieron en función de la coyuntura actual que se presenta, ¿no?, que por ahí puede tener algunas limitaciones, porque obviamente cuando uno trata de regular en función de o establecer legislación en función de la coyuntura, puede cometer errores, ¿no? Digamos, si uno trabaja apurado, ¿no?, queriendo resolver un problema inmediato, lo más probable es que haya algún tipo de equivocación. Entonces, pero de todas maneras, obviamente yo se las voy a presentar porque son dos proyectos que están ya en el Congreso, seguramente en algún momento tendrán el tratamiento legislativo que correspondan y que tal vez en un futuro cercano, ¿no?, se transformen en normas jurídicas vigentes en nuestro país. Le pido disculpas porque de una no conseguí el número, ¿no?, de una de las iniciativas, que fue la que le decía, la primera que se presentó. Estuve averiguando en la dirección legislativa y todo, pero como todavía no ha tomado estado parlamentario, no le habían incluido el número de iniciativa, entonces la denomino como la iniciativa A, ¿no? De la otra sí tengo el número, aunque haya sido posterior, pero porque por circunstancias ahí que conozco a alguna gente que fue la que presentó esta iniciativa y obviamente ellos estuvieron atrás del proceso de su inscripción en la dirección legislativa y obviamente ya tenían el número, por eso lo tengo, ¿no? Cosas que veo, les voy a presentar algunas diferencias y similitudes que tienen ambos proyectos, ¿no? La iniciativa A, la que le he llamado iniciativa A, es una ley autónoma, ¿no? O sea, se aprobaría como una ley laboral, ¿no?, fuera de lo que es la regulación específica que tenemos o que nosotros conocemos, ¿no?, habitualmente. Sería una norma autónoma, estaría básicamente lo que uno distinguiría es que está fuera del Código de Trabajo, ¿no?, con las circunstancias o las consecuencias que esto puede traer. Porque sabe que muchas veces una norma que estar incluida dentro del Código de Trabajo, ¿no?, hace que las demás, ¿no?, normas, las que tienen que ver con formalidades, con los principios y determinadas otras que estén relacionadas, ¿no?, la hacen aplicable por estar dentro del mismo cuerpo legal, ¿no? En cambio, estando fuera, ¿no?, puede haber interpretaciones o métodos de aplicación diferentes que hagan que por allí algunas circunstancias o derechos no se reconozcan de la misma manera que si estuvieran dentro del propio Código de Trabajo. En cambio, la iniciativa 5781 se plantea como una reforma al Código de Trabajo, ¿no? Está incluida dentro de los regímenes especiales como un apartado particular de lo que es el trabajo a domicilio, ¿no? Que tenemos nosotros esa vieja regulación desde el año 47 que se sancionó el Código de Trabajo. Dentro de lo que es el trabajo a domicilio se incorporarían estas reformas propuestas por esta iniciativa 5781. Las dos iniciativas hacen referencia a que el teletrabajo puede ser efectivo tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Como es la iniciativa A, a la que les he hecho referencia, habla del sector público como
concretamente de entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, hace esta descripción en el propio proyecto, ¿no? Y la iniciativa 5781 también refiere al sector privado y público, pero en relación al sector público incluye al nacional, al municipal, ¿no? Y a las entidades autónomas y descentralizadas. También hace esta descripción, ¿no? No habría grandes diferencias en cuanto a esta circunstancia, ¿no? La idea es que el teletrabajo aplique tanto en el sector privado como en el sector público. Una cosa que sí creo yo que es importante destacar, ¿no?, en relación a ambos proyectos, es que el proyecto A solo refiere a relaciones laborales o a contratos de trabajo, ¿no? Que el teletrabajo solo puede darse entre un empleador y un trabajador. No hay posibilidades que pueda darse bajo otra modalidad contractual. En cambio, la iniciativa 5781, ¿no?, dice que la norma aplica tanto para trabajadores que se desempeñen bajo subordinación y dependencia como aquellos que lo hagan en forma autónoma. Digamos, esta es una forma, una manera de incorporar el trabajo autónomo también a la legislación laboral. Entonces, aquí obviamente hay una diferencia profunda, ¿no?, en relación a qué tipo de trabajadores o qué tipo de prestadores, o sí, de prestadores de su fuerza de trabajo, de sus servicios, ¿no?, incluimos. Y estaríamos bajo la, digamos, la iniciativa 5781 tendría, digamos, como sujeto que podría beneficiarse de esta regulación al trabajador en relación de dependencia clásico que conocemos, pero también al trabajador autónomo, ¿no? Y esto creo yo que es una diferencia sustancial entre ambos proyectos y que de alguna manera incluye dentro de la regulación laboral el trabajo autónomo, que creo yo que debe ser una materia que, bueno, esta puede ser el puntapié inicial, pero que el trabajo autónomo también esté regulado dentro de la legislación laboral, creo yo que es un objetivo que por lo menos los laboralistas debemos trazarnos para que haya una expansión del derecho al trabajo a más relaciones laborales, no solo aquella que hay un trabajador y un empleador. Hay muchos trabajadores que no tienen empleador, pero que también realizan trabajos y que obviamente ese trabajo autónomo de alguna manera tiene que ser reconocido por la legislación. Como digo, entonces aquí hay una diferencia sustancial entre ambos proyectos que creo yo que, como le decía, ¿no?, es importante y creo yo que debemos empezar a discutir cómo incluimos al trabajo autónomo dentro de la regulación laboral. Bueno, como le decía también, ambas iniciativas se refieren a esta modalidad como un instrumento para promover y generar empleo, ¿no? Incluso se hacen referencia en ambos proyectos a que esto pueden ser parte de políticas públicas que el propio Estado reconozca, justamente para no solo regular, sino también reconocer y fomentar esta forma de ejecutar los contratos de trabajo, ¿no? Entonces aquí no habría diferencia sustancial. Esta modalidad de ejecución del contrato de trabajo estaría... Perdón, hay alguien que me está moviendo la... como les decía, de alguna manera, las políticas públicas específicas deberían establecer o, como es, indicar, ¿no?, y la regulación y la legislación así de alguna manera lo tiene contemplado, que el uso del teletrabajo puede ser una forma de promover o generar o crear fuentes de empleo.
Bueno, como vemos allí, ya me falta poco para terminar, no sé cómo estamos con el tiempo, espero que no estemos dentro del marco que me habían establecido para la exposición. Como ven aquí también, ambas iniciativas establecen definiciones de teletrabajo, de teletrabajador, también establecen derechos y obligaciones específicas para teletrabajadores y empleadores, muchas de ellas apuntando a lo que ya tenemos regulado en materia específica en el Código de Trabajo y en algunas otras normas de nuestra legislación laboral vigente. Obviamente que también algunos derechos están en función de la manera en que se ejecuta el teletrabajo, ¿no? Como decía, el tema de reconocer derechos a la intimidad, el tema de reconocer la posibilidad de que el trabajador, aunque no esté presente en el centro de trabajo, de todas maneras puede hacer una carrera, pueda tener ascensos, sea capacitado. ¿No? Todo eso obviamente está dentro del marco de las regulaciones específicas que tienen las legislaciones vigentes y las propuestas también que se han presentado en algunos países. Otra cuestión que también es importante destacar, ¿no?, es el tema de la voluntariedad. Yo se lo decía hace un rato, que esta circunstancia nos va a obligar, obviamente, a renegociar contratos de trabajo, ¿no? Pero esto no tiene que ser, obviamente, impositivo. Si ahora a mí me conviene más que el trabajador esté en su casa, no lo tengo que obligar. Dependerá de las condiciones en las que vuelva a organizar como empleador el trabajo, y las condiciones en las que el trabajador pueda prestar, ¿no?, o ejecutar sus tareas para que de alguna manera esto se haga realidad o se haga en las relaciones laborales, ¿no? Pero esto de la voluntariedad creo yo que es algo que ambos proyectos destacan, ¿no? Como dice la iniciativa indica que esta modalidad se establecerá en forma voluntaria, así lo dice específicamente en uno de sus artículos. Y la otra iniciativa, la 5781, hace referencia a que la aceptación por parte del trabajador debe expresarse en forma escrita, ¿no?, y que esa decisión debe ser libre. El tema de la negociación se va a tener que imponer porque esto, digamos, el cambio de las formas en las que se ejecutan las tareas, obviamente llevará el cumplimiento de compromisos de ambas partes, ¿no?, y asumir obligaciones y reconocer nuevos derechos que tal vez hoy no están reconocidos en las relaciones laborales. Otra cuestión, y no menor, y esto yo se lo mencionaba hace un rato, es la forma en la que la seguridad social actuará en función de estas nuevas formas de ejecutar las relaciones laborales, ¿no? De la manera en que, de alguna manera, perdón por la reiterativa, de la forma en que se reconocerán los derechos que tienen que ver con la seguridad social, ¿no? Como digo, la iniciativa indica que los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos y obligaciones en la seguridad social que los trabajadores que sean presenciales en el centro de trabajo, que acudan diariamente al centro de trabajo, ¿no? Una fórmula bastante amplia, ¿no?, pero que en su momento tendrá que hacerse efectiva. En cambio, el otro proyecto, 5781, señala que el trabajo como el ICS, como otros seguros sociales, porque nosotros sabemos que tenemos otros seguros sociales existentes en el país, ¿no?, aunque obviamente sabemos que el central o el más destacado, incluso reconocido constitucionalmente, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sabemos que hay otros seguros sociales en el país, como por ejemplo el Instituto de Previsión Militar, ¿no?, el plan de prestaciones que tiene la Universidad de San Carlos,
las clases pasivas del Estado, bueno, ¿no? Esto como ejemplos. Todos estos seguros sociales, además del Ministerio de Trabajo, dice que deben dictar las normas relativas a salud y seguridad ocupacional, ¿no?, vinculadas al teletrabajo, y que también deberán incluir las enfermedades causadas por el teletrabajo dentro de las enfermedades profesionales reconocidas. ¿No? Esta es un poco más detallado, ¿no? Este proyecto es un poco más detallado en relación al tema del acceso a la salud, a la seguridad y a la seguridad social en definitiva, que el otro, que tiene una fórmula un poco más genérica, pero que al final los dos apuntan, creo yo, a lo mismo, ¿no? Que el acceso a la seguridad social tiene que ser un derecho reconocido para los teletrabajadores. Finalmente, y esto creo que es algo que solo el proyecto de la iniciativa del 5781 señala, el otro proyecto no hace referencia a esto, que cuando se preste trabajo, cuando las prestaciones se den o se produzca teletrabajo transnacional, aplicará la relación al contrato de trabajo las disposiciones del Código de Trabajo, la legislación del domicilio del empleador según sea más favorable para el trabajador. Obviamente esto es una cuestión que tiene que ver en función de los beneficios que puede recibir o acceder el trabajador, ¿no? Y obviamente estaríamos bajo la premisa de la aplicación de la norma más beneficiosa. Si la norma más beneficiosa es la del domicilio del empleador, si es un empleador que tiene su sede en otro país y esa es la norma beneficiosa para el trabajador, bueno, se aplicará esa. Si no, como ya el Código de Trabajo lo establece en varias de sus componentes, en varios de sus artículos, en varias de sus cláusulas, ¿no?, es el Código de Trabajo el que aplica y el que regula las relaciones laborales específicas. Bueno, esto es lo que yo pretendía transmitirles el día de hoy. Como les decía hace un rato, ¿no?, esta realidad con la que tendremos que empezar, o con la que ya estamos conviviendo, nos obliga, obviamente, a estar atentos, ¿no?, a las acciones que se tomen desde el Estado, obviamente, ya sea del Ejecutivo, a través de las disposiciones que establezca. El propio Ministerio de Trabajo tendrá que tener un papel importante en relación a las regulaciones futuras sobre el teletrabajo, ¿no? Conozco de algunos ejemplos que hay en los ministerios de trabajo, ya hay alguna secretaría, dirección u oficina específica que atiende todas las cuestiones relacionadas con el teletrabajo. Quizá en el futuro tengamos que tener también en Guatemala, el Ministerio de Trabajo, una oficina, dirección, como queramos llamarle, para que justamente se concentre, ¿no?, en toda la regulación y en toda la forma en que debe desarrollarse el teletrabajo en el futuro. Y obviamente también a estar atento a las actuaciones que el propio Congreso de la República tenga en función de la regulación que vaya a establecer. Como digo, aquí yo les he presentado un par de propuestas que ya están en el Congreso. Obviamente, seguramente puede haber muchas más, ¿no?, pero la idea es que esta coyuntura, ¿no?, que se nos presenta, ¿no?, haya una reacción por parte del Estado para que justamente la falta de regulación no genere injusticias, como la mayoría de las veces ocurre, ¿no? Cuando no tenemos ley, no se imponen las voluntades de las partes o de las personas, ¿no? Y aquí obviamente cuando hablamos de trabajador y empleador sabemos que la fuerza no es equivalente, entonces muchas veces la ley es la que pone justamente esos límites y esa equivalencia, y ante la falta de ley, obviamente, las injusticias son las que se imponen. Por eso, obviamente, también tenemos que abogar para que en el futuro cercano tengamos normas que regulen esta situación. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de ustedes por si hubiera preguntas que hacer. Muchas gracias, doctor Marcelo Richter. Es sin duda alguna la exposición
ha aportado mucho conocimiento en esta noche. No puedo escucharlos, o sea, hay alguien que está hablando, pero yo no puedo escucharlos, entonces... No, estoy dándole problemas. Buenas noches, doctor. ¿Escucha? Buenas noches. Les pido disculpas, tengo un problema, no puedo escuchar, no sé si me están hablando o si me están... Doctor, ¿nos puede confirmar si nos escucha en este momento? Ahora sí, perdón. Okay, doctor. Perdón, pero... Vamos a iniciar con alguna serie de lectura de preguntas que tiene nuestra audiencia y luego le vamos a tratar de recuperar el audio con los compañeros que supongo que tienen algún problemita de conectividad y por eso pues no se les ha podido escuchar de la forma adecuada. Vamos a ir con el área de las preguntas y acá la licenciada Marcela Schiffer nos pregunta: ¿el teletrabajador tiene las mismas obligaciones y acceso a los mismos beneficios que el resto de los trabajadores que prestan sus servicios en forma presencial en la empresa? Sí, y esto se lo dije muy claro al principio, ¿no? Cuando les mostré esa imagen en donde había unos 10 elementos que todas las regulaciones seguramente van a tener. El primero, el tema de la igualdad, ¿no? De cómo las condiciones, ya sea salariales, de capacitación, de la posibilidad de hacer carrera y tener ascensos, y de todo lo que tiene que ver con los beneficios que otorga o que concede, ¿no?, una relación laboral, tienen que ser las mismas que tiene un trabajador presencial. En eso no tiene que haber ningún tipo de diferencia, porque obviamente si hubiera algún tipo de diferencia estaríamos ante una situación discriminatoria, y esto obviamente está penado por la ley, no solo la laboral, sino incluso también las penales, ¿no? Entonces, aquí sí no hay posibilidad de que haya distinciones en cuanto al reconocimiento de los derechos y las obligaciones de un trabajador presencial y de un teletrabajo. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace Edgar Edmundo Chacón. Buenas noches, gracias por la excelente capacitación. Dice: actualmente en Guatemala, algunos tribunales han obtenido las certificaciones o acreditaciones ISO, ISO. ¿Qué se requiere para que el teletrabajo sea reconocido también con esta acreditación si no hay una evaluación directa de los empleados? No, que obviamente ustedes sabemos que quienes pueden tener estas certificaciones es el centro de trabajo, ¿no? La empresa, la oficina pública, la compañía en general, ¿no? Y el certificador o quien hace el estudio para justamente otorgar o conceder la certificación es el que hace generalmente las evaluaciones. Las regulaciones específicas ya vigentes en materia de teletrabajo y las propuestas en las que he hecho alguna referencia justamente contemplan entre las posibilidades, ¿no?, la calificación, ¿no?, del trabajador, la calificación del empleado. La calificación del trabajador en función de lo que decía hace unos momentos, ¿no?, la posibilidad de que éste tenga ascensos, aumentos de salario, aumento de responsabilidades,
¿no? Todo ese tipo de cosas. O sea que la posibilidad de la evaluación siempre va a estar presente. El tema es que hay que ver los métodos que se utilicen, los métodos, los protocolos y cómo se van a desarrollar las evaluaciones justamente para poder, de alguna manera, concretar la evaluación, ¿no? Pero la posibilidad existe, y si la compañía va a ser, está en situación, la compañía o la oficina o la entidad pública está en situación de ser certificada, se verá de alguna manera o se buscará el protocolo específico justamente para poder evaluar a los trabajadores que estén presenciales y a los trabajadores que estén en su hogar o en una oficina específica, pero que esté fuera del centro de trabajo. Acá también la licenciada Astrid Piedrasanta nos dirige la siguiente interrogante. Buenas noches, maestro. Excelente disertación. En relación al teletrabajo y la iniciativa presentada, ¿cuál considera usted que es el mayor reto jurídico de la iniciativa ante la realidad de Guatemala, con el objetivo de evitar la simulación de contrato bajo otras figuras jurídicas? Bueno, obviamente el principal reto es que, en función de los proyectos, el principal reto es que obviamente los legisladores comprendan que esto es una necesidad. Hoy es una necesidad y que para resolver la coyuntura hay que regular esta situación. Y después, obviamente, el reto está en la difusión que se haga de la norma, en la interpretación y la aplicación, ¿no? Porque obviamente evitaremos que se simulen circunstancias, ¿no?, que de alguna manera quieran evitar la aplicación de la regulación laboral, ¿no?, si tenemos claro la forma en la que vamos a hacer los contratos, la forma en la que vamos a pedir que estos se registren, la forma en que de alguna manera vamos a hacer que se produzca el control desde las autoridades específicas o administrativas en materia de trabajo, ¿no? Allí obviamente habrá que hacer mucha docencia por parte de los abogados, nos va a tocar, ¿no? Las organizaciones sindicales también tendrán que cumplir su rol, su papel, ¿no?, para que de alguna manera puedan ir dándole a sus representados, a los trabajadores, la formación en relación a esta ley, digamos, ¿no? Esos van a ser los desafíos. Pero obviamente también, como digo, ¿no?, va a haber una importante tarea para nosotros los abogados en cuanto a cómo asesoremos a nuestros clientes, cómo asesoremos a los trabajadores, cómo asesoremos a las compañías, si nos toca asesorar a compañías, para justamente aplicar esta normativa. Y al final el desafío será de los tribunales y también del Ministerio de Trabajo en justamente hacer interpretaciones que vayan en función del reconocimiento de relaciones laborales, ¿no?, y el reconocimiento de los principios del derecho de trabajo y de la regulación específica en materia laboral, para justamente condicionar o establecer que estas circunstancias o estas situaciones se dan dentro del marco de una relación laboral. Continuando con el tema de las preguntas, Richter, nos pregunta aquí Patricia de León. ¿Considera usted que la educación elemental en el ámbito privado, ahora que se ha experimentado que se puede realizar desde casa, llegó para quedarse? Lo que también significa que las normas del derecho de trabajo tendrán que sufrir algunas reformas, colocándolas de acuerdo a las nuevas necesidades. Sí, eso es inevitable, ¿no? Y quizás a todos nos ha tocado verlo en estos días, los cambios que se han producido en el sistema educativo y en la forma en la que educa y en la forma en la que se relacionan hoy estudiantes con profesores, padres con las autoridades de los colegios y los alumnos con sus coordinadores, maestros y también autoridades de sus colegios, escuelas, ¿no?, institutos.
Obviamente esto va a obligar, ¿no?, a revisar toda la normativa que tenemos en materia de trabajo, cómo establecer las relaciones laborales. Esto sin duda va a ser uno de los desafíos que vamos a tener próximamente, porque además, digamos, esto fue de los primeros impactos que hemos visto en todo este cambio social que vamos a tener, ¿no? Lo primero que nos anunciaron, creo que fue el 13 de marzo, cuando fue las primeras disposiciones presidenciales, fueron que era que se suspendían las clases. Después se buscaron de alguna manera formas de establecer el dictado de las clases. Ustedes saben que hay un canal de gobierno que tiene, se están dictando clases allí, incluso los canales abiertos de televisión también tienen en ciertos horarios, ¿no?, el dictado de clases. Grupos más privilegiados tienen sus propias plataformas, ¿no?, a las cuales acceder para poder interactuar con sus maestros y poder de alguna manera recibir las clases, ¿no?, el uso del internet, todo esto que tiene que ver con la tecnología. Lo que ha regulado el Congreso también en relación a uno de los primeros decretos que sacó, el tema de no, ¿cómo es? Respecto al pago de las cuotas de los colegios, de los padres que no pudieran porque se quedaron sin trabajo por alguna circunstancia específica o disminuyó su trabajo y sus ingresos también se vieron reducidos. Digamos, ¿no? El Congreso rápidamente atendió a esa circunstancia, ¿no?, y de alguna manera estableció en uno de los decretos que emitió que no se podía dejar de prestar el servicio, ¿no?, y que las cuotas que no se pagaran durante los meses de mayo, abril, mayo y junio, creo, podían trasladarse al resto del año, digamos, prorratearse en los pagos consecutivos del resto del año. Lo que se acaba de aprobar también respecto del decreto 15-2020 en relación a los servicios públicos, uno de los servicios que se había establecido era el tema del acceso al Internet. Digamos, si sabemos que hoy la mayoría de estudiantes están recibiendo clases, ¿no?, o dando sus conferencias o teniendo sus relaciones con sus maestros a través de las plataformas, ¿no?, para los que se necesita internet y wifi y estar conectados en la red, digamos, ¿no?, obviamente esto también de alguna manera va a impactar en las relaciones laborales, ¿no? Incluso me ha tocado hablar con alguna de las maestras de mis hijas y que me haya dicho que han tenido que mejorar la capacidad de su computadora o comprar una computadora nueva para ahora esta etapa dar sus clases, digamos, ¿no? O sea, es evidente que esto nos va a obligar a establecer regulaciones y a revisar las que ya tenemos, que obviamente algunas son bastante antiguas y que nos obligarán a actualizarlas y a mejorarlas para que justamente no se produzcan injusticias, como les decía hace un rato. Otra de las preguntas que nos dirige la licenciada Nancy Galindo, desde Flores Costa, Cuca, Quetzaltenango. Mi pregunta es, a pesar que no está regulado en forma más específica el teletrabajo, si en caso se da un despido a raíz del incumplimiento de alguna de las funciones, ¿cómo se puede estimar si efectivamente la causal que se está invocando es válida? Bueno, como les decía hace un rato, nosotros tenemos una regulación, aunque antigua y de alguna manera, podríamos decir, un poco obsoleta, del trabajo a domicilio, digamos, ¿no?, que podría ser un elemento, un eje que se podría utilizar como parte de las regulaciones existentes. Obviamente que si se dio la circunstancia del teletrabajo, ¿no?, y al no haber una regulación específica, ¿no?, las normas del trabajo a domicilio podrían ser un primer elemento a utilizar. Pero si no, tenemos las demás normas vigentes, ¿no?, que justamente no atienden con total claridad y
y con una contundencia importante las cuestiones del teletrabajo. Pero al final, allí están y están vigentes y no se ven. ¿No? Obviamente que si se produce un despido y el empleador invoca una causa, tendrá que invocar las causas que están establecidas hoy en la ley. No va a poder inventar ni establecer ninguna otra, más que las que tenemos reconocidas en el artículo 77 del Código de Trabajo, ¿no? Si un empleador va a despedir invocando causa, las del 77 serán las que tendrá que invocar y probar en el futuro, ¿no? O si no, asumir la responsabilidad de un despido sin causa, ¿no? Y obviamente con las consecuencias que esto tiene. El pago de la indemnización correspondiente al no haber invocado causa para el despido. Pero esos serían los límites que tendríamos hoy, ¿no? Regirnos bajo la regulación que tenemos vigente. Otra de las preguntas que nos hace por acá el licenciado Elmer Lucas, lo cual le leo al doctor, es: doctor, muy buenas noches. ¿Cómo sería o cómo se llevaría a cabo la supervisión laboral en este tipo de trabajo para poder evaluar el desempeño del trabajador? Sí, bueno, justamente eso era parte de lo que les decía en la exposición, ¿no? A partir de ahora, quien organiza el trabajo, que es el empleador, básicamente, tendrá que establecer protocolos específicos, el desempeño de las tareas, para el cumplimiento de las tareas de manera virtual o a través del teletrabajo. Obviamente, dentro de esos protocolos, de esas normas, generalmente las vamos a establecer o en el reglamento interior de trabajo, ¿no? O en el propio contrato de trabajo, tendremos que establecer las condiciones en las que vamos a medir la productividad, en el que vamos a medir la asistencia, en el que vamos a medir la conectividad, en el que vamos a medir todas estas circunstancias para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el trabajador al celebrar el contrato, ¿no? Pero por eso digo, esto al final será materia de regulación interna y allí obviamente los abogados tendremos que jugar un papel importante, ¿no? Justamente al establecer esas condiciones, esas nuevas condiciones en las que se van a desarrollar las relaciones laborales. Y esto va a ser muy importante, como digo, ¿no? Las modificaciones a los reglamentos interiores de trabajo o el establecimiento de políticas internas de la compañía o de protocolos específicos, ¿no? En los cuales se establezcan las formas o los métodos justamente para evaluar al trabajador y para establecer si efectivamente está cumpliendo con las obligaciones contraídas al momento de celebrar el contrato de trabajo. Una de las preguntas que nos están haciendo nuestros amigos desde Facebook Live es de Liliana Ruano. Dice: algunas veces no se cumple la igualdad de derechos, pues importante el teletrabajo, pero también los empleados que asisten presencialmente se ven recargados del mismo. ¿Cómo puede pedir el trabajador que se cumpla la igualdad de tareas? Sí, bueno, esto que le decía justamente es una cuestión de las que primero va a tener que estar regulado, digamos, ¿no? Esto que le decía de la posibilidad del derecho a la desconexión, ¿no? El de establecer cuáles son las condiciones en las que se van a ejercer los controles dentro de ese marco, dentro de ese contrato de trabajo, digamos, todo lo que tenga que ver con los ingresos, como le decía hace un rato también lo de las jornadas. Obviamente nos va a exigir ser más claros y precisos en las regulaciones. Y esto parte primero desde el propio contrato de trabajo, ¿no? Ahí tendremos que ser celosos en las cláusulas específicas que se establezcan en el contrato de trabajo. Ya el modelo que nos da el ministerio, ¿no? De un par de páginas que solo le completamos datos, nombre, eso ya no nos sirve más, ¿no? Ahí como asesores tenemos que ser no solo ingeniosos, sino además estar de alguna manera regidos por lo que la propia regulación establezca, o también los propios principios, las normas internacionales que regulan este tipo de situaciones, o las normas que ya tenemos vigentes, justamente para establecer esas condiciones en las cuales
obviamente no se produzcan situaciones de discriminación. Pero obviamente esto por ahí suena mucho de laboratorio, ¿no? Pero al final los casos concretos son los que nos van a ayudar a resolver este tipo de situaciones para que justamente no se den circunstancias en las que la desigualdad se imponga, ¿no? Que esto que les decía hace unos momentos, ¿no? Esto de que porque está en su casa usted tiene que estar a disposición. Estaré a disposición en el tiempo que hayamos convenido en el contrato, ¿no? Lo que hayamos establecido como jornada, ¿no? Lo que hayamos establecido como el tiempo en el cual voy a desarrollar mis tareas, o las condiciones que hayamos establecido, si hay causa de fuerza mayor o alguna circunstancia por el estilo, ¿no? Me voy al código, lo que diga, o me voy a lo que diga mi contrato, pero en ese sentido vamos a tener que actuar y ser responsables de alguna manera. Creo yo que mucha de la vigilancia, por eso le decía, vamos a tener que ser docentes en este tema, ¿no? A los abogados nos va a tocar, les va a tocar a los jueces, les va a tocar a los inspectores de trabajo, ¿no? A los sindicatos les tocará su parte también en relación a la forma en que le transmitirán la información a sus representados, a los trabajadores, digamos, ¿no? A todos nos va a tocar de alguna manera. Pero, como les decía hace un rato, cuando establezcamos regulaciones, si somos capaces de establecer condiciones, ya sea contractuales, reglamentarias o a través de protocolos, creo yo que vamos a estar más limitados en el accionar, y la regulación obviamente impide que se produzcan injusticias. Entonces creo yo que lo que vamos a tener que hacer es ser bien acuciosos, ¿no? y bien específicos en las regulaciones que establezcamos, justamente para que no se den situaciones de desigualdad. Otra de las preguntas que nos llegan a nuestra bandeja directa de Facebook, en nuestra página, nos ponen de ejemplo que una estudiante le comentó a la persona que nos hace la pregunta de que una de sus maestras les comentó que están pues prácticamente durmiéndose a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, revisando tareas y subiendo cuadros de notas. La pregunta que nos hace esta participante es, ¿cree que sea necesario regular que si no se produce el derecho de desconexión, el trabajador pueda solicitar el pago de horas extraordinarias, ya que estando en su hogar se tiende a sobrepasar la cantidad de horas laborales según la jornada que corresponda? Sí, por eso les decía, esto será parte, obviamente, de lo que el Congreso tendrá que establecer, ¿no? Para el teletrabajo. O como les decía recién, yo creo que es muy importante el contrato, ¿no? Es muy importante el contrato. Y las circunstancias que no estén reguladas con, digamos, puntualidad en las normas vigentes, digamos, hoy sabemos que el Código de Trabajo dice, aquel que exceda en la jornada ordinaria pactada tendrá derecho a recibir lo extraordinario. Pero en esta circunstancia del teletrabajo, ¿cuál es la jornada ordinaria pactada? ¿No? Supuestamente teníamos una jornada ordinaria pactada en función de nuestra asistencia al lugar de trabajo, ¿no? Y eso hoy no está ocurriendo. Por eso digo yo que va a haber que renegociar contratos, va a haber que mejorar los contratos de trabajo vigentes, y allí obviamente tendremos que incorporar cláusulas que establezcan específicamente cuál va a ser la jornada de teletrabajo, y que el empleador, porque esto obviamente también se tendrá que tener algún tipo de control, ¿no? Que el trabajador que vaya a exceder esa jornada tendrá el derecho a percibir las horas extraordinarias. Pero recordemos que aquí hay un tema que es esencial, ¿no? La hora extraordinaria debe ser autorizada por el empleado. Digamos, no es que yo, trabajador, decido quedarme un par de horitas más a trabajar y tengo derecho. No, tengo que informarle a mi empleador que no voy a poder cumplir en ese día con si me ha hecho un encargo o alguna situación, explicarle los motivos por los cuales me tendré que exceder en la jornada,
Y si el empleador autoriza, ¿no?, uno cumple o desarrolla la jornada extraordinaria, ¿no? Eso es un tema bien importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que es el empleador el que autoriza hacer la jornada extraordinaria. Entonces, si el empleador autoriza, obviamente sabe que ha asumido una obligación y que tendrá que pagar. Ahora, si el empleador no autoriza, le dice, no, mire, usted me tiene que cumplir en las 7, 8, 6 horas que está contratado. Bueno, ahí el trabajador tendrá que buscar la forma de, dentro del horario establecido, poder cumplir. Y si no se puede cumplir, obviamente explicar los motivos por cumplir y, de alguna manera, buscar esa anuencia para que se autoricen las horas extraordinarias. Pero, como digo, al final va a tener que ser materia de negociación y va a tener que ser materia de incorporación a los contratos de trabajo. Aunque nos gustaría darle lectura a todas las preguntas, sabemos de que es bastante extenuante la conferencia, doctor Richter, y le agradecemos su muy buena disponibilidad para con nosotros. Y ya para ir finalizando con el segmento de preguntas, daremos lectura a la última. Buenas noches, doctor. Gracias por sus conocimientos. Mi pregunta es la siguiente. ¿El teletrabajo como herramienta a utilizar entre los abogados litigantes y los tribunales de justicia es viable? Bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, hoy los jueces, por lo menos en lo laboral, yo conozco aquí en la capital, muchos están trabajando desde sus casas, ¿no? Les han instalado los sistemas que tienen en sus computadoras, en sus despachos, se lo han instalado en sus laptops o computadoras personales, y muchos están dictando sentencias de su casa o dictando resoluciones y están bajo esa dinámica, digamos, ¿no? O sea, se puede hacer. De hecho, bueno, uno también, como digo, en el ejercicio de la profesión en estos días, también muchos bufetes mantienen sus puertas cerradas y los abogados nos ha tocado trabajar desde nuestra casa, atender clientes por Zoom, Skype o lo que sea, mantener reuniones, atender sesiones, atender consultas. Digamos, es un tema que creo yo la realidad nos lo va a imponer. Y en cuanto a cómo combinamos esos dos elementos o esas dos formas de trabajar, bueno, creo yo que vamos a tener que ver si en algún momento se pueden hacer las audiencias en forma virtual, ¿no? Ya en materia penal, aquí lo hemos visto, digamos, ¿no? A veces algún reo es escuchado vía ¿cómo es?, teleconferencia, digamos. Yo creo que obviamente esto va a exigir una fuerte inversión por parte del organismo judicial, ¿no?, en materia de los juzgados de trabajo, pero creo yo que la realidad los va a obligar en algún momento, y creo yo que así como en materia penal ya en algunos casos se ve esta circunstancia de la teleconferencia, en lo laboral también se tendrá que buscar las formas y los mecanismos para que podamos también interactuar con los tribunales bajo la modalidad virtual. Yo creo que hacia eso apuntamos. Incluso en estos días que me ha tocado dar clases desde mi casa, hace unos días invité a un profesor peruano para que nos compartiera con algunos colegas una conferencia, y él ya nos comentaba que el Poder Judicial en Perú ya ya dictó algunos protocolos y algunas normas internas en relación a justamente celebrar las audiencias en forma virtual. Así que creo yo que obviamente va a tener que existir la voluntad política primero y después la inversión económica, ¿no?, para que podamos desarrollar y obviamente el acceso a la tecnología, ¿no?, para poder desarrollar nuestras audiencias o tener la interacción con los tribunales de manera virtual.
Muchas gracias, doctor, por su intervención y por aclarar todas esas dudas. Para seguir con nuestro programa, vamos a darle que va a hacer la entrega de... Doctor, ¿me escucha? Sí, ¿No lo me escucho. escucha? Se entrecortó recién cuando te hablaba, entonces no alcancé, perdona, a entender Bueno, bien. Estamos en... Ahí otra vez. Vamos a escuchar al licenciado Robin García. Muy buenas noches, doctor Marcelo. Muchas gracias a usted por su participación, por su excelente disertación. Hemos aprendido esta noche mucho acerca del teletrabajo. Como experiencia propia, también soy docente y estamos ahorita haciendo teletrabajo por vía plataforma de la universidad. Entonces, ahí aprendimos bastante del asunto. Le agradecemos de antemano en nombre de la Organización Unidos por el Derecho, de las diferentes asociaciones de abogados y notarios del país de Guatemala, y en especial de la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeque. Le damos las gracias a usted por ese don de servicio, por ese don de siempre servir a la academia, de transmitir sus conocimientos sin egoísmo alguno. Eso deja mucho que decir de personas de alta calidad como es usted. Le vamos a hacer entrega de un diploma que aparece en pantalla, el cual dice de la siguiente manera: Unidos por el Derecho y las asociaciones de diferentes asociaciones de abogados de Guatemala, la agrupación Unidos por el Derecho, con el apoyo de asociaciones departamentales de abogados y notarios, otorga el presente diploma a Dr. Marcelo Richter por su excelente disertación en la conferencia titulada Teletrabajo Productivo, con una duración de 2 horas. Aparecen las firmas de las diferentes presidentes de las asociaciones, como lo es el maestro Waldo Josué Albizu Urbano, el licenciado David de Jesús Duarte Alas, la licenciada Tuli Rosmary Jacobs Rodríguez, la licenciada Rubinés Reyes Lucero, dado en la ciudad de Guatemala el 5 de junio del año 2020. Así que le hacemos virtualmente entrega de este diploma, que esperemos hacérselo llegar de manera física también hasta allá a su hogar. Entonces, le agradecemos de antemano, doctor. Muchas gracias por su excelente disertación y gracias a todos los que estuvieron presenciando. Bueno, muchas gracias a ustedes, como les dije al principio, por la invitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando, que vi que fueron números muy importantes. La verdad que esto motiva a quienes nos interesa la academia y creemos que a partir de la academia podemos lograr cambios en nuestra sociedad. Y creo yo que, espero que no sea la última invitación, ¿no? Que ojalá pueda seguir yo compartiendo con ustedes, porque realmente es una pasión para uno el poder compartir con los colegas este tipo de cosas, este tipo de conocimientos y la posibilidad de interactuar e intercambiar opiniones. Así que les reitero mi agradecimiento y estoy a sus órdenes y a su disposición para futuras reuniones que se puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hay un problema allí con la licenciada Rubinés, no se le escucha, no se le alcanza a escuchar. Gracias, doctor. Para ir finalizando nuestro programa, vamos a darle la oportunidad a Gabriela Esteban para que se dirija a todos nosotros. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí.
Bueno. Bueno, vamos a darle el espacio a Gabriel Esteban, quien nos va a despedir de esta actividad, pero no sin antes. ¿Se me escucha? Darles de nuevo la invitación a todos los ¿Se me escucha? que están en esta plataforma para que la otra semana estén ¿Me pendientes escucha? de poderse inscribir y participar en la jornada. ¿Escuchan? Que dará inicio el día miércoles, como ya les dijimos, con concentrados abogados de Guatemala. Perfecto. Así Muy que bien. para ustedes. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Buenas. ¿Me escucha? Bueno. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver si logramos recuperar el audio con la licenciada Liz López en este momento. Si nos pueden dar un momentito, licenciada, vamos a ver en este momento, le estamos reactivando su audio, por favor. Pues sí. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, estimados colegas de los diferentes departamentos de nuestra bella Guatemala, así como los profesionales que nos escuchan más allá de las fronteras por medio de nuestra plataforma virtual Zoom y a través de la red social de Facebook en el muro de Unidos por el Derecho. Como Asociación de Abogados y Notarios del Departamento de Suchitepeques, queremos agradecer a cada uno de ustedes por la participación virtual, a cada una de las videoconferencias. Y quiero comentarles que a través de la plataforma de Zoom llegamos a más de 1,000 abogados inscritos y a través de la plataforma de Facebook Live llegamos a 12,834 reproducciones por cada una de las videoconferencias disertadas. Agradecemos a cada uno de los disertantes que tuvieron a bien enriquecer e instruir los conocimientos en materia laboral con su valiosa experiencia e innegable estudio del derecho. Asimismo, damos agradecimientos especiales a la Asociación de Abogados y Notarios del Departamento de Quetzaltenango, a la Asociación de Abogados y Notarios del Departamento de Petén, a la Asociación de Abogados y Notarios del Departamento de Izabal, a la Asociación de Abogados y Notarios de Retaluleu y en calidad de invitados, la Asociación de Abogados y Notarios de Chiquimula y la Asociación de Abogados y Notarios de Zacapa. Y en especial, y no por eso menos especial, a la agrupación Unidos por el Derecho, pues a través de la reunión de estos esfuerzos se pudo llevar a cabo esta webinar internacional de Derecho Laboral y COVID-19, que conllevó a apreciar ideas y pensamientos de altísima calidad a los colegas del país y lograr con ello la unión del gremio. Queremos informarles que el diploma de participación será enviado a los correos electrónicos que se registraron para la inscripción. Fue un gusto haberles saludado. Mi nombre es Liz Gabriela Esteban López, directora general de comisiones, y si Dios así lo permite, nos veremos de nuevo en una próxima actividad, esperando contar con su valiosa colaboración, estimado colega, y su participación. Que Dios los bendiga. Buenas noches. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, les reiteramos que las inscripciones para el webinar de Derecho Procesal Penal Guatemalteco estarán ya habilitadas a partir de este fin de semana, a partir del día sábado. Estarán habilitadas en nuestro muro de Facebook, Unidos por el Derecho, Guatemala. El webinar de Derecho Procesal Penal Guatemalteco contará con la participación
de juristas guatemaltecos. Entre ellos podemos mencionar al juez Miguel Ángel Gálvez, al jurista César Calderón y al licenciado Juan Francisco Sandoval, fiscal del Ministerio Público. Desde ya les reiteramos la invitación para que se puedan inscribir. Esto estará ya habilitado a partir del día de mañana. Lo pueden revisar en nuestro muro de Facebook. Les reitero el agradecimiento por habernos acompañado y esperamos contar con su participación, con la debida inscripción, en el formulario que se estará publicando a partir del día de mañana. Asimismo, les reiteramos que por favor en sus correos electrónicos pudieran habilitar los correos que les están siendo enviados con los links de la participación por parte de la agrupación Unidos por el Derecho, ya que